Bienvenidos. Para este proyecto lo que vamos a hacer es crear una tablita diferente, una tablita para picar diferente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Esto es un trozo de madera que mide 29 por 39. Este tipo de madera ustedes la pueden comprar en las ferreterías, incluso pueden pedir que se la hagan ya cortada. Muchos almacenes o lugares que venden madera están en el servicio corte. Entonces se pide que se la corten a 39 por el ancho que tiene, que sería 29. Entonces vamos a convertir ese trozo de madera en una tableta de picar diferente. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar este tipo de manilla, que la compramos en Temu, que cuesta menos de $1, como medio dólar si no me equivoco. Y este tipo de tabla estaría costando más o menos unos $2 aproximadamente. Entonces aquí tenemos $3, 1500 colones de Costa Rica. Lo que vamos a hacer es transformar esta en una tablita diferente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a colocar la cámara para que ustedes puedan observar. A few moments later. Ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar nuestra manilla en el puro borde de la tabla y vamos a ver cuánto nos queda de sobrante. En este caso que es en el puro borde. Entonces si yo tomo la cinta y mido, me van a quedar 14,5 porque ya mide 14,5 y esto mide 29. Entonces 14,5 dividido entre 2 me da 7.25. Entonces voy a marcar 7,25 milímetros y 7,25. De hecho, lo que podemos hacer es marcarlo en el borde para más fácil. Entonces 7,25 y 7,25. ¿Eso por qué? Porque aquí vamos a instalar la manilla en los 7,25 y 7,25, pero antes de instalarla la vamos a colocar de esta manera, de la marca hacia la otra marca. La ponemos en el puro borde y en el puro borde y marcamos la media luna. Vamos a verificar que me quedará bien. Ok. Entonces esta media luna la vamos a sacar con una caladora para que a la hora que instalemos la manilla tengamos más espacio para meter la mano, para manipular y para que se vea diferente. Entonces simplemente colocamos la tabla, que nos quede el borde libre, sujetamos con un sargento, no tiene que ser muy fuerte, simplemente es para que no se mueva. También podemos sujetarlo solamente con la mano, pero si tienen un sargento pues obviamente es mejor. Y después con la caladora vamos a acomodarnos de otra manera y vamos a mover eso de este lado para que ustedes puedan apreciarlo mejor. Aquí vamos a sacar esa media luna que marcamos. Entonces nos vamos despacio sacando la media luna. Ok, ahora nuestra manilla va instalada de esta manera, justamente donde termina la media luna. Entonces tratar de sacarlo lo más cerquita posible de la marca que hicimos. Entonces esta es la marca que hicimos y nos quedó básicamente igual. Entonces este tipo de tabla se va a ver muy diferente que las que venden en el mercado y simplemente lo estamos haciendo con una caladora. ¿Qué podemos hacerle diferente también? Pues meterle router para sacarle un redondito en estas partes. Podemos redondear las esquinas, pero si queremos simplemente con una caladora, con la tabla ya cortada o con la misma caladora sacamos las tablas a la medida que ocupamos, tenemos una tablita diferente. Entonces yo les muestro cómo queda la manilla instalada y cómo queda el producto, digamos, aplicándole el barniz artesanal. ¿Qué haría falta aquí? Lijar. Por acá arriba les voy a dejar un video de cómo se lija correctamente, cómo lijar como un profesional, para que lo vean en otro video. Este video simplemente estamos viendo cómo hacer una tablita diferente. Ahora, esta parte ya será totalmente opcional. Ya si ustedes quieren, pueden hacerle un redondo pequeñito, que es este que está acá, que es un media vuelta, media caña. Es un redondo chiquitico de 1/4 pulgada. Entonces es totalmente opcional. Si no tienen esta máquina y no pueden hacerlo, pues no lo hacen. Simplemente lo dejan con el boquete que les expliqué. Lo pueden hacer con una caladora manual que hay, con esta caladora eléctrica, con cualquier herramienta.
Pueden redondear esta mano con un cepillito o lo pueden hacer de esta manera. Esto es totalmente opcional. Ok, porque les digo que es totalmente opcional, porque ya si ustedes quieren, digamos, destacarse para hacer algo más fino, algo mejor acabado, ven la gran diferencia de meterle ese redondito como estaba antes, que se ve totalmente diferente. Entonces, ¿qué faltaría por acá? Pues lijar, como les dije, arriba va a haber un video de cómo lijar como un profesional. Eso, digamos, lo vamos a grabar porque ya lo grabamos. Vamos a terminar de lijar. Después también les voy a dejar otro video de el elixir mágico que tenemos, lo que es la cera de abejas con aceite mineral para el curado, la instalación de la manilla, y ya tenemos una tablita diferente. Para la instalación de la manilla lo que vamos a hacer es colocarla, ya más o menos sabemos dónde va porque hicimos el boquete primero, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que con una broquita que sea más pequeña que el tornillo que ustedes van a usar, entonces hacen una pequeña perforación, calculando que quede en el puro centro. Más o menos esta broquita está a la profundidad que llega el fermento. Ustedes podrían poner una marca incluso, si quisieran. Ok. Después de ahí, con un taladro, con un desatornillador, o si no tuvieran taladro, pues simplemente lo arriman y lo atornillan con la mano, con un desatornillador a mano. Porque la idea es que esto fuera lo más sencillo posible para que cualquier persona lo pueda hacer. Ok. Y listo. No tiene que quedar fuerte. Entonces, como ven, totalmente diferente. Entonces, ¿cuál es la idea que andamos buscando con esto? Pues lo que andamos buscando es hacer un producto diferente. Un producto que sea más llamativo, algo que en el mercado no se vea. Entonces, eso sería una tablita elegante. Una tablita con traje, diría yo, porque parece una camiseta. Ponemos un corbatín aquí, a la hora de venderlo, ponen un corbatín aquí con un lacito, van a la pasamanería, compran un pedacito de cinta, hacen un corbatín, lo ponen acá, lo empaquetan y lo venden, y les garantizo que esa tabla se va a destacar sobre todas las demás. Entonces es una tablita para picar de 39 centímetros de alto por 23 de ancho por 2 centímetros de grueso, la cual la estamos fabricando con apenas $3 y sugiero que la vendan en 10. Ahora les voy a mostrar ya cómo queda con el aceite mineral y la cera de abeja. Ok, el aceite mineral, ustedes, como les digo, ya tienen un video acá y sin igual les voy a poner una etiqueta arriba con el video, con el enlace. Entonces, ¿cómo lo van a aplicar? Pues digamos con una brocha o con un trapo lo pueden aplicar, incluso hasta con la mano. Simplemente lo que tienen que hacer es esparcerlo por todos lados. Yo aquí en teoría puse esta tabla para no manchar la mesa, pero ya hice un reguero. Creo que no pensé, nada más actué. Entonces lo esparcen por todos lados. Es algo muy sencillo. Esto lo que contiene es aceite mineral, grado alimenticio, y contiene cera de abejas, que la cera de abejas es un preservante natural. Entonces de forma natural va a preservar la tabla. Y el aceite mineral lo que hace es hacerlo impermeable contra el agua. Entonces al ser impermeable y al tener la cera, que es un preservante, estamos garantizando el producto y lo estamos haciendo de forma natural y 100% comestible. Entonces ya solo ese factor va a hacer que esa tabla destaque contra cualquiera que compren en un almacén, que va a estar o natural o con algún tipo de sellador o químico que puede hacer que no sea grado alimenticio y que puede ser perjudicial o tóxico para la salud. A few moments later. Listo, tenemos nuestra tablita de grado alimenticio totalmente sellada, totalmente curada, 100% natural, y que ustedes la pueden vender, como les digo, en más o menos unos $10. Pueden transportarla, colocarla en una pared. Ustedes van, ponen ahí una piecita, lo pintan en la pared, en alguna parte de la cocina, muy elegante. La ponen en cualquier lado, la transportan, como les digo, le ponen un corbatín, la empaquetan y es un producto diferente. Ya saben lo que tienen que hacer, darle me gusta, comparte, hacer un comentario y ver todos nuestros otros videos para apoyar este canal. Muchas gracias.